Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Espero se encuentren bien. Ya tenemos el proyecto número 4 que consta de 4 semanas, en la cual en este momento vamos a estar explicando el de la primera semana. Por supuesto, si quieres conocer la explicación de cada una de las actividades, algunas sugerencias para poder realizarla, pues te invito a que te quedes en este video. Pero antes, queremos enviar unos saludos a Juanel Crack 91, Kevin Josué Candela Choes, Fiorella Rivera, Sara Quiroz, Ariana Mejía, Pepe Tola, Mariela Cuenca, John Moreira, entre otros más que pidieron que envíe sus saludos. Pues chicos, les envío éxitos también en sus estudios. En el próximo video habrán otros que también me solicitaron lo mismo. Ahora queremos pasar a la página número 3 para ir conociendo un poco acerca de este nuevo proyecto. Básicamente el objetivo es que los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta, fomentando la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. Como tenemos 4 semanas en este proyecto, tenemos 4 objetivos específicos, una para cada semana. Y en esta oportunidad es la primera: analizar los principales aportes teóricos del pensamiento desde el Renacimiento hasta la actualidad, en función de valorar el aporte de la historia, la ciencia y la tecnología y el arte. Por eso, el tema de este proyecto es avances de la tecnología, la ciencia y el arte a través de herramientas visuales. Vamos ahora sí en la siguiente página, porque ahí vamos a encontrar, por supuesto, todas las actividades de la semana número 1. Las asignaturas que nos van a estar dando el acompañamiento será Ciencias Sociales, Biología, Química y Lengua y Literatura. Por supuesto, inglés no va a faltar, aunque pues lo hayan omitido, ¿no? El tema de toda la semana es justamente el Renacimiento, biotecnología, transformación de la cultura escrita. Y vamos con la primera actividad. En esta primera actividad te va a estar dando el acompañamiento la asignatura de Ciencias Sociales. El tema de esta breve lectura es el Renacimiento y el humanismo. Bueno, ¿de dónde sacamos estos dos términos, estas dos palabras? Bueno, recuerda que durante toda la historia de la vida humana tenemos etapas. La etapa histórica, bueno, desde la prehistoria, ¿verdad? Hubo una etapa llamada la etapa medieval, y entre la etapa medieval y la etapa moderna, pues en medio se encuentra la etapa del Renacimiento. Y como núcleo dentro de esa etapa, que fue más o menos en el siglo XV y XVI, está lo que es el humanismo, ¿no? Que ya es una corriente literaria básicamente, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere este tema? Bueno, el Renacimiento es un renacer, un nuevo descubrir de muchas cosas a los cuales no estaban adaptadas en las épocas anteriores. Hay que recordar que en la época medieval básicamente pues se consideraba a Dios como todo, y incluso la iglesia pues tenía mucha autoridad, incluso pues casi al mismo nivel que los mismos reyes. Pero a partir de esta época del Renacimiento pues ya se empezó a considerar más bien al hombre como el centro de todo, lo que se llama aquí antropocéntrica, es decir, el ser humano como centro de la realidad tal como lo indica la ficha. Ahora, los humanistas desean comprender la realidad sin tener referencias a dogmas religiosos.
porque ya sabes que en la época medieval pues todo lo ponían con dogmas religiosos. Por ejemplo, si hacías tal cosa, pues Dios te va a castigar, Dios te va a mandar al infierno, o etcétera. Muchas cosas que eran incluso invenciones del hombre. Pero a partir de esta época del Renacimiento, pues empezaron ya a ver las cosas de otra manera. Así que, así como la literatura y el arte tuvieron un cambio de una etapa a otra de la historia, lo que te dice la ficha es que también lo hizo la ciencia. También tuvo una inclinación naturalista. Y aquí te pone 3 ejemplos. El de Nicolás Copérnico, que básicamente habla que está en contra del modelo tolemaico que primó durante la Edad Media. Copérnico planteó que la Tierra no era el centro del universo, lo llamado geocentrismo, sino que este planeta giraba alrededor del Sol, es lo que se creía. Luego, Galileo Galilei también tuvo una inclinación naturalista en este respecto, donde tú puedes leer que sostuvo el sistema heliocéntrico y echó por tierra la autoridad científica de Aristóteles, que vivió mucho tiempo antes, ¿no? Trató de explicar desde la materia y el movimiento todos los fenómenos del mundo. Imagínate, ya Galileo Galilei con sus pensamientos pues ya estaba entrando más a lo que es la ciencia, en vez de creer en cosas que para ellos eran invisibles, ¿no? Francis Bacon también se caracterizó por su confianza en el saber humano, al que consideraba eficaz y útil. Propugnaba la ciencia para mejorar la vida humana. Entonces, fíjate cómo a través del tiempo, a través de la historia de la humanidad, el pensamiento del hombre también fue cambiando de cosas o conceptos a algo más científico, algo más visible. Y bueno, esta lectura pues es simplemente para que tú sepas un poquito de lo que es la historia. Aquí tú vas a esperar que tu docente, por supuesto de sociales o incluso de historia, pues te pueda plantear alguna actividad. ¿Sí? Pero básicamente la ficha no te pide nada, vas a tener que esperar a que tu docente lo haga. Vamos con la actividad número 2 y esta te va a estar dando el acompañamiento a la actividad de biología. Y en biología hay un tema bastante interesante, la biotecnología. ¿Qué es la biotecnología? Bueno, etimológicamente, por decirlo de alguna manera, bio es vida y tecnología, pues bueno, ya sabemos que la tecnología abarca muchas cosas, ¿no? Aparatos, cosas electrónicas, entre otras cosas, ¿no? Por eso es que aquí dice la biotecnología es la aplicación de la ciencia y la tecnología a sistemas biológicos, es decir, organismos vivos. Bio, vida, recuerda, ¿no? Y es interesante que la biotecnología resulta actualmente bastante útil porque el desarrollo de esta como herramienta ha permitido grandes avances, por ejemplo, en la agricultura. ¿Por qué? Porque cuando se usan la ciencia y la tecnología para varias plantas y que éstas produzcan sus frutos mucho mejores, entonces se evidencia que ha dado buenos resultados para mejorar la alimentación, para que las plagas no les hagan tanto daño, sean más resistentes a las plagas, a las sequías también, etc. Es decir, que a una planta que, por ejemplo, produce tomate, pues uno le está modificando algunas cosas para que sean más resistentes y su producto, el fruto, sea mucho mejor. Ahora, fíjate lo que dice aquí la ficha, te manda a responder estas preguntas. El literal A, bueno, dice, contesta las siguientes preguntas y escribe las respuestas en un cuadro. Pienso, me intereso, investigo en una hoja. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Esta de acá.
¿Cuál es mi criterio acerca del rol que puede cumplir la biotecnología en la medicina? Bueno, entonces tú tienes que responder. Y básicamente la biotecnología puede aportar soluciones para el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas, identificando nuevos biomarcadores y empleando técnicas de inteligencia artificial. De hecho, la biotecnología permite escanear tu cuerpo en casos en los que no se sabe qué tipo de enfermedad padeces. Entonces, pues te escanean hasta que te encuentran o te detectan el problema y luego son capaces de darte la medicina apropiada. Así que ese sería mi criterio, ¿no? Te dejo un ejemplo. En la otra pregunta dice, ¿qué conozco sobre la aplicación de la biotecnología en la agricultura? Bueno, si tú investigas un poquito sobre esto, la biotecnología en agricultura se usa para incrementar el rendimiento del cultivo, potenciar la resistencia a plagas, como te decía antes, la lucha contra condiciones adversas como la sequía o demasiada lluvia, así como pues el contenido de nutrientes de los alimentos. Incluso se puede hasta hacer ciertas clonaciones, se ha escuchado, ¿no? Bueno, tú puedes poner algo parecido en contestación a esta pregunta. Ahora fíjate lo que te pide la ficha en el literal B. Lee las páginas desde la 204 hasta la 206 del texto de primero BGU de biología. Entonces, no es el libro integrado. Ya sabes que te voy a dejar este enlace. Tú vas a escoger aquí tercero BGU y vas a poner biología, ¿no? Yo ya lo tengo descargado. Entonces la página del libro es la 204 a la 206. A la 206. Vamos a ver entonces. A ver, aquí estamos, libro de biología. Yo tengo mi libro digital. Voy a poner aquí la 135 y aquí está. Ahí yo ya tengo la página 204. En esta página 204 dice biotecnología. Y aquí pues nos ayuda mucho con el trabajo que luego pues nos va a pedir la ficha. Fíjate lo que dice. Identifica las ideas que más te interesen sobre la biotecnología, su perspectiva histórica, la aplicación en sanidad, su incidencia en lo alimentario, en el ambiente, en otros. Y anótalas en la columna titulada Me intereso, expuesta en la tabla anterior. Entonces, primero vamos a ver en toda esta lectura algunos datos importantes, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones alimentarias en la elaboración del vino, de la cerveza, elaboración de pan. Luego dice en las aplicaciones en sanidad, también la biotecnología, lo que tiene que ver en salud. ¿Cómo está inmerso? Pues en la elaboración de antibióticos, en la elaboración de hormonas, como está aquí, o la producción de vacunas, o también en las aplicaciones en medio ambiente, ¿sí? Entonces todas estas son aplicaciones también en la agricultura. Mira, aquí está, aplicaciones en la agricultura. En todo esto, pues la biotecnología puede involucrarse. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Vas a hacer entonces una lista. Dice, identifica las ideas que más te interesan sobre la biotecnología. Entonces, ¿qué ideas más te interesaron? Bueno, tú las vas a poner aquí. Recuerda que son dos ideas. Aquí estoy eliminando. Aquí va una idea. Puedes poner otra idea en forma probablemente de pregunta. Por ejemplo, yo voy a poner ¿cuál es mi criterio acerca del rol que puede cumplir la biotecnología en la medicina? Y la otra idea sería aquí, ¿qué conozco sobre la aplicación de la biotecnología en la agricultura? Entonces, una vez que yo tengo estas dos preguntas, acá las voy a responder. En el recuadro me intereso.
Y por ejemplo, en cuanto a la biotecnología en la medicina, aplicada a la medicina, pues brevemente puedo explicar aquí que la biotecnología puede aportar soluciones creando nuevas vacunas contra las enfermedades. Y sobre la biotecnología en la agricultura, pues aquí podría poner que se usa para incrementar el rendimiento del cultivo o potenciar la resistencia a plagas, entre otras cosas. ¿Y qué puedo poner aquí en la parte de investigo? Bueno, aquí yo puedo poner algunas ideas que me surjan de todo lo que he visto. Como yo he visto acerca de cómo se relaciona la biotecnología en la medicina y en la agricultura, pues aquí me surgen otras preguntas. Por ejemplo, la biotecnología en fármacos, la biotecnología en vacunas, la biotecnología en los productos químicos, en la biología celular, en la biología de los microorganismos. Entonces todo esto yo puedo poner de temas que me gustarían investigar a partir de los dos temas principales que yo escogí, por supuesto, de el libro. ¿Sí? Recuerda que este libro de la página 204 nos ayuda con esos temas, sobre todo los subtemas que se encuentran aquí, ¿no? Aplicaciones en la alimentación, etcétera. Muy bien, luego dice comparte con tu profesor o profesora y busquen las estrategias para investigar las preguntas que escribiste. Entonces todas las preguntas que tú escribiste aquí, pues tú vas a compartir con tu profesor a ver cómo pueden investigarse. Vamos con la parte 2 de la actividad número 1. Te va a dar una lectura y en esa lectura pues básicamente el tema es implicaciones éticas y bioéticas de la biotecnología. Entonces, ¿qué quiere decir esto de las implicaciones éticas? Bueno, es cierto que esto de la tecnología ayuda mucho. Eso es muy cierto. Ya lo hemos visto al leer el libro, ¿no? Que te invito a que lo hagas de forma completa. Pero, ¿será que acaso el hacer esto puede traer consecuencias negativas? Bueno, cuando uno está manipulando las cosas, sobre todo organismos vivos, pues puede traer algunas complicaciones. Probablemente no ahora o no en unos tantos años, pero sí en muchos años esto se podría descontrolar. Por ejemplo, en los próximos cientos de años podríamos incluso fusionarnos completamente con la tecnología. Brazos cibernéticos, los chips cerebrales y los ojos con láser podrían ser una posibilidad. Además, podríamos alterar los genes de un bebé antes de que nazca. Y esto permitiría pues eventualmente erradicar enfermedades y cualquier otro rasgo genético que pudiera causarnos daño. Pero la pregunta ¿es eso ético, estar manejando y modificando las cosas? Bueno, por eso es la pregunta, ¿no? Las implicaciones éticas de la biotecnología. Yo he puesto algunas, he subrayado o he resaltado con amarillo algunas palabras claves que me llamaron la atención de esta lectura. ¿Por qué? Porque básicamente eso es lo que te está pidiendo la ficha pedagógica. Fíjate lo que te dice la ficha. La ficha dice: enlista las ideas que consideres más relevantes de la información contenida en el texto anterior. Entonces yo he puesto aquí por lo menos 4 de estas ideas más relevantes. ¿Qué más dice la ficha pedagógica? Escoge la idea que quieras compartir con los miembros de tu familia. También puedes hacerlo con la localidad o institución educativa. Y cuando la escojas, anota sus detalles como lo que te gusta de la idea o las dudas o retos que representa. Entonces, de toda la lista que yo te he mencionado, o puedes ver en pantalla, pues yo voy a escoger esta que está aquí,
el progreso de la ciencia puede convertirse en amenaza para la sociedad, tal como te lo explicaba, ¿verdad? Y a partir de esto, pues tú puedes anotar algunos detalles que te gustan de esta idea que tú has extraído de la lectura de la ficha. Luego la ficha te pide, realiza un esquema de tu idea, de la idea que has escogido. Para ello, identifica tu audiencia o las personas que oirán tu charla o exposición. Y aquí vamos a hacer un breve paréntesis. De a partir de aquí, la ficha ya te está diciendo que tú vas a hacer una exposición del tema que tú has escogido. Para el ejemplo, estoy usando, recuerda, el progreso de la ciencia puede convertirse en una amenaza. Así que trata de hacer esto bien para que tu exposición, por supuesto, sea bien entendible. Vamos a poner aquí el esquema. Esto te lo estoy dejando en pantalla. Por supuesto, yo te he puesto allí como cabecera el tema o el tema de la idea que tú has escogido o que estamos utilizando como ejemplo, y en donde están las preguntas: cómo llegaste a tu idea principal, qué has aprendido, cuáles son los puntos clave a resaltar. Entonces tú obviamente no vas a poner las preguntas, sino las respuestas, y vas llenando cada una de esas celdas. Luego la ficha dice, escribe un texto argumentativo con una introducción, un desarrollo y una conclusión que te servirá de guía para tu charla o exposición. Así que en pantalla te estoy dejando el texto argumentativo. Recuerda que el tema es: el progreso de la ciencia puede convertirse en una amenaza. Entonces ahí te estoy dejando en pantalla más o menos lo que tocaría poner en base a la investigación, ¿no? Tienes que desarrollar un texto argumentativo. Luego dice, presenta tu texto a tu docente. Es decir, el texto argumentativo tienes que enviárselo a tu docente e incorporar su retroalimentación a tu exposición. ¿Qué quiere decir? Que lo que te envíe el docente como respuesta, tienes que también añadirlo para decirlo también en tu exposición. Y también dice, escoge las imágenes que ayudarán a expresar mejor tu idea. Inclúyelas en el diseño de una presentación en PowerPoint o un cartel. Así que mira, la ficha te está animando a que tu presentación o tu exposición lo puedas hacer por medio de una presentación en PowerPoint. Pero si no es tu caso el que puedas desarrollarlo, puedes hacerlo en un cartel, lo que comúnmente pues llamamos papelote o papelógrafo, ¿verdad? Para podernos guiar. Entonces, imágenes que apoyen el tema principal, como las que estás viendo en pantalla. Luego dice, elabora un organizador gráfico en el que sintetices la utilidad, es decir, hagas un resumen de la utilidad de los biomateriales en la medicina, para que también lo utilices en tu presentación. Entonces el gráfico va a ser algo como esto, ¿sí? Es un gráfico en forma jerárquica, en donde está resumido sobre la utilidad de los biomateriales en la medicina. Y listo, eso sería todo en este aspecto. Vamos con la actividad número 3, que te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de química. ¿Qué nos trae química? Bueno, el tema es ¿qué son los biomateriales? Por supuesto, ya lo que tú puedes ver en pantalla ya te puede estar dando una idea. Biomateriales, que básicamente tiene que ver con la fabricación de componentes o piezas o aparatos para la aplicación en nosotros como seres vivos. Por ejemplo, si se nos ha dañado el menisco, que es justamente lo que está aquí, ya de metal, pues se ha creado o se ha fabricado un componente que simule el menisco de nuestra rodilla. O si por ejemplo tenemos un diente que nos está doliendo mucho y lamentablemente hay que extraerlo, entonces va a quedar estéticamente muy feo, o incluso por salud pudiera llenarse de muchas bacterias o microbios. Entonces, pues los biomateriales
sería de un diente, ¿verdad? La pieza de un diente igual a la tuya, con la misma medida, para poderla reemplazar por el que se ha extraído. Pues básicamente es eso, ¿verdad? Muy interesante el avance científico en este campo. Te animo a que tú puedas leer también esta parte, cómo se utilizan los biomateriales en la práctica médica actual. Ya sabes que los biomateriales no son solamente para los odontólogos, sino también, como dice aquí, ¿no? Métodos para promover la curación de tejidos humanos, ¿sí? Cuando tú tienes una herida y tienes una cicatriz bastante grande, pues los biomateriales pueden ayudar a sanártelo por completo o por lo menos que sea casi invisible. Lo mismo con los tejidos humanos regenerados, ¿no? Que tiene que ver con la regeneración de algunas partes, ¿no? De nuestro cuerpo. Sondas moleculares y nanopartículas también, los biosensores, sistemas de administración. Bueno, yo te invito a que lo puedas leer. ¿Qué nos trae la ficha? Bueno, para esta lectura, la ficha te trae primero que te ayudes del texto de química de tercer curso. Por supuesto, yo este texto ya lo tengo aquí descargado. Ya sabes que te voy a dejar el enlace. Y bueno, no te está diciendo la página, pero al momento de extraer aquí o investigar un poquito el libro de química de tercero, pues podemos darnos cuenta de que está en la página, aquí está la página 135. La página 135 de tu libro de texto del estudiante, el que no es el integrado, ¿verdad? Entonces ahí está justamente los biomateriales. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque la ficha luego te dice lo siguiente. Te pone dos preguntas para que tú contestes. ¿Cómo se utilizan los biomateriales en la práctica médica actual? Bueno, tú puedes contestar más o menos diciendo que para mantener el funcionamiento del cuerpo humano después de algún accidente, alguna catástrofe natural o quizá la necesidad humana, condujo a la formación de reemplazar órganos o tejidos por los llamados biomateriales, como ya vimos en las imágenes anteriores. Y la otra pregunta dice, ¿cuáles son las áreas importantes para futuras investigaciones sobre biomateriales? ¿Qué áreas? Bueno, el área de la medicina, de la química, de la biología, de la ciencia, la ingeniería, etc. También dice, no se puede utilizar cualquier tipo de material debido a que en algunos casos el biomaterial puede ser tóxico o infectar el cuerpo humano. Y esto es muy cierto, porque antes de que puedan reemplazar, por ejemplo, una pieza dental, tuvieron que haber hecho algunas pruebas, porque si no, nuestro cuerpo rechaza algo que no es de tu propio cuerpo. Así que puedes tener una infección, una inflamación o incluso puedes tener algo más grave de lo que tenías. Por eso, antes de hacer estos reemplazos, hay que asegurarse que el material no sea tóxico y que el cuerpo pues lo pueda recibir de buena forma. Por eso viene la pregunta, ¿qué tipos de pruebas existen para que un material se convierta en un implante potencial? Es decir, que resulte en un implante que te sea útil. Bueno, justamente eso es lo que vas a ver aquí en la página del libro. ¿Cuáles son esas pruebas? Aquí están las pruebas. La prueba de citotoxicidad para ver si es tóxico o no. La prueba de la genotoxicidad, ya, para ver si son compatibles genéticamente. O también la prueba de la biocompatibilidad, ¿sí? Entonces ahí están las tres pruebas para saber si el implante se convierte en un potencial implante para el ser humano.
Muy bien, contestadas ya todas estas preguntas, al final tendrás que elaborar un organizador gráfico en el que sintetices la utilidad de los biomateriales en la medicina para que también lo utilices en tu presentación. Ahora vamos con la actividad 4. Esta te va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de lengua y literatura. La temática es transformaciones de la cultura escrita en la era digital. Qué interesante, porque claro, desde que ya empezó el internet, muchas cosas pues han desaparecido. Probablemente tú te acuerdes de las cámaras con rollo. Incluso había una marca bastante conocida, ¿verdad? Kodak. Pero ¿qué pasó con esa empresa a raíz de que surgieron los teléfonos celulares o las cámaras digitales sobre todo, que fue lo primero que apareció? Bueno, que sencillamente se extinguió, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo mismo pasa, como dice aquí, con la prensa, la radio y la televisión. Ya no es como era antes. Se han tenido que transformar todo para convertirse en medios digitales. Porque ahora la televisión, tú puedes tener acceso a internet y en una computadora tú puedes tener ya tu televisión. También puedes escuchar música por internet. O la radio, pues ya casi no se usa mucho porque el internet está a la orden del día. Y los que probablemente más hayan sufrido son los periódicos. Ya casi no se venden muchos periódicos. Incluso los periódicos ahora se han convertido en periódicos digitales. Las grandes marcas pues así lo han hecho para poder sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí hay un recuadro que es bastante interesante, te invito a que lo puedas leer. Y pues la idea es que tú luego respondas en tu cuaderno o en tu caja portafolio las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se ha revelado la revolución digital y qué medios han sido los más afectados? Bueno, ya hemos comentado, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios más afectados? Sabemos que lo que tiene que ver con la prensa, radio y televisión, tal como te lo había mencionado, y que también aparece en la ficha. Luego dice, compara un periódico impreso con su versión digital. Haz una lista de los elementos incluidos en cada uno e identifica las diferencias. Entonces, por ejemplo, en un periódico físico, ¿qué tienes? Tienes un diseño a manera o de una forma grande, ¿sí? Los periódicos físicos. También tiene clasificación de artículos de acuerdo al tópico informativo. Hay fascículos, se dividen en fascículos, en artículos, normalmente son 4, ¿verdad? Otro detalle que tienen los periódicos físicos son que tienen también páginas de anuncios clasificados, ¿sí? Bien interesante. Ahora, ¿qué pasa con un periódico digital a diferencia del físico? Bueno, información inmediata y evita la necesidad de esperar al día siguiente, que se actualiza automáticamente, que tiene enlaces para dirigirte a otras cosas, tiene mayor interactividad. En algunos también tú puedes escribir comentarios para que tú puedas dar tu opinión del artículo. Entonces, esas son las diferencias entre uno y otro, que yo te pongo como ejemplo de los que ahora se me han venido a la mente, ¿no? Por supuesto, tú puedes analizarlo a más profundidad y poner tu apreciación. Luego dice, investiga sobre el principal uso de los medios digitales. Cómo ha cambiado la forma de acceder a la información y cuál será su tendencia futura. Eso es un muy buen tema de análisis. Por ejemplo, entre los usos de los medios tecnológicos están que facilitan el acceso a la información a todas las personas, nos permite tener una memoria auxiliar,
agiliza procesos de intercambio y gestión de información, facilitan gestiones administrativas también. Entonces, el futuro de la comunicación social pasa porque el usuario esté siempre conectado. Esto es desde ahora y también va a ser la tendencia para el futuro. Todos van a querer estar con la conectividad. Incluso ahora se ve mucho más importante justamente por la pandemia que estamos pasando. Las ventajas que ofrece el Internet son muchísimas. ¿Ya? Te ofrece diversión, te ofrece información, te ofrece noticias, entretenimiento, de todo te ofrece. Por eso la tendencia es que las personas progresivamente también estén conectadas por medio del Internet. Y bueno, básicamente, obviamente tú vas a investigar mucho más sobre el tema. Yo te he dado simplemente mi apreciación, que también puedes tomarla en cuenta. Vamos ahora con la actividad número 5. Esta actividad está a cargo de inglés. Y bueno, pues básicamente lo que te dice aquí, vamos a ver, dice, ¿cuáles son algunos datos interesantes? Es una pregunta, ¿no? Que ya conoces sobre Ecuador relacionados con la historia, con la tecnología, la ciencia y el arte. Entonces ahí está, ¿no? ¿Qué datos tú conoces? Entonces tú puedes googlear, como se dice, y puedes poner allí en Google acerca de Ecuador y su historia o Ecuador y la tecnología, y puedes tú poner cada una de estas, ¿no? Porque dice aquí, nombre al menos uno para cada categoría. Es decir, un dato interesante sobre Ecuador, sobre la tecnología. Un dato interesante sobre Ecuador, sobre la ciencia. Y así con cada categoría. Después dice que tienes que compartir con tus amigos, con tu clase, con la familia también. Luego tienes una lectura que habla acerca de el Ecuador. ¿Sí? Tú lo vas a traducir en el traductor de Google y básicamente lo que te está diciendo como pregunta o como actividad es, según la lectura, subraya la afirmación correcta. Entonces cuando tú hayas leído esta breve lectura, pues vas a darte cuenta de que una de las cosas afirmativas o expresiones afirmativas correctas es la que te estoy dejando señalado. Y al final, como el tercer punto, responda a la pregunta: ¿qué más sabes sobre los diferentes grupos indígenas? Entonces tú vas a investigar, por supuesto las respuestas deben ser en inglés y vas a tener que tener muy en cuenta lo que tu docente te esté indicando. Y así es como terminamos esta semana número 1 de inicio de este proyecto número 4. Ya sabes que te invito a que puedas dejar en la caja de comentarios tus apreciaciones. Si tienes alguna pregunta puedes hacerla. Y no olvides compartir este video, darle un like. Y si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas. Espero verte en un próximo video. Hasta pronto.